Hoy vamos a ver un título, un tema especialmente, yo creo que tanto para la iglesia como principalmente también para todos aquellos que nos acompañan y están buscando seriamente su salvación. El tema del día de hoy lo hemos titulado Vagando en tu corazón. Vagando en tu corazón. Y esto viene en un texto bíblico que lo vamos a ver a continuación. Pero antes que nada, pues pidámosle a Dios que nos ayude, que sea la palabra, que Él sea el que te hable y que ponga las palabras en mi boca. Amado Señor Jesucristo, tú sabes que estas palabras solamente tú puedes llegar al corazón y puedes transformar vidas. Padre, que por medio de tu Espíritu, Señor, vengan a profundizar, a traer el fruto deseado, Señor, que es la salvación de las almas, y a traer temor a cada uno de nosotros que caminamos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de vagando en tu corazón, podemos hacer la analogía de lo que es una persona, un vagabundo. Y cuando pensamos en un vagabundo, pensamos en una persona, con todo respeto para cada persona, pero que los vemos en la calle sucios, harapiento, maloliente, y que pues andan vagando sin rumbo fijo. Vemos personas con el cabello muy desordenado, largo, sucio, y muchas veces los ves hablando solos, los ves como gritando, hablando solos, maldiciendo en la calle. Y muchas veces la gente se les queda viendo a estas personas. Algunos de ellos, muchos de ellos fueron y vivieron vidas normales, personas que vivieron de alguna manera. Escuché de uno que fue un doctor, que fue un médico y que por medio de las drogas, los vicios, los pecados, entregándose al pecado, vino a terminar como un vagabundo. He escuchado otro que fue famoso, que fue un artista, un cantante, no sé, y que terminó mal. Muchas veces caen en depresión, en desánimo, y ya no tienen fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando por la vida. La gente los ve mal, y lo más desagradable, andan ahí en la calle buscando alimento en la basura, y aunque saben que es desagradable, saben que está mal, están buscando en la basura que comer y se sienten miserables. Y quisiera decirte que pues Dios nos habla de que así como hay personas en esta situación que nos da compasión, que nos da tristeza y que estas personas están en esa condición tan miserable, así también la Biblia nos advierte que entre nosotros puede haber personas, no en lo exterior, pero en lo interior, en tu alma, en el corazón, puedes estar vagando en tu corazón. Puedes ser un vagabundo de corazón, puedes ser una persona que sea, como lo vamos a explicar más adelante, de doble ánimo, ligero, fluctuante, que no tengas rumbo fijo en tu propósito eterno, que no sepas a dónde vas, que no tengas un propósito en la vida y que finalmente seas como un vagabundo de corazón que vas a perder tu alma. Vamos a ver en Hebreos, por favor. Hebreos 4:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, 3:7 es, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué pecado tan grave debió ser este que nos está hablando del pueblo de Israel del Antiguo Testamento? Aquel pueblo que pasó cuando Dios abrió el mar en dos partes y que los alimentó con comida que caía del cielo, ese maná. ¿Qué pecado tan grande harían para que Dios les diga de esta manera? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para que Dios se haya indignado tanto realmente al grado que haya jurado por sí mismo en una ira tan grande que no iban a entrar en el reposo. En aquel entonces estaba hablando del reposo de aquel lugar prometido que Dios les había prometido y que pues no iban a entrar ahí, se iban a perder, iban a morir en el desierto. Y en el Nuevo Testamento nos los da para que entendamos que cualquier persona que ande vagando en su corazón no va a entrar a la eternidad, al cielo, no se va a salvar. ¿Sí? Dios nos empieza diciendo, por lo cual, como versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. ¿Qué significa? Que de muchas maneras, hoy en día, Dios habla. Y como decíamos, como se decía la semana pasada, es muy raro que Dios te hable de una forma audible. Pero seguramente tú entiendes que Dios te habla en el corazón. Que cuando se predica un mensaje, hay alguna palabra que te quedó muy profundo en el corazón y sabías que era para ti. Es una de las maneras como Dios habla. Como Dios habla también. Muchas veces, pues Dios te habla cuando vas en tu coche, en el camión, en el metro y estás pensando en Dios, en algo y sabes que Dios te está hablando en tu corazón una palabra. Muchas veces cuando fallece un ser querido tuyo y estás presenciando ahí el velorio, estás presenciando el dolor de que estás viendo que tu ser querido acaba de fallecer, seguramente es una de las formas que Dios habla y que dice, probablemente el siguiente voy a ser yo. A lo mejor el que sigue, que voy a estar ahí en esa tumba, voy a ser yo. En un folleto, en un fracaso que tuviste, en una despedida del trabajo que te despidieron, o en una enfermedad donde vas con el médico y tienes una enfermedad seria, o simplemente estás afligido. Y ahí en esos lugares Dios te habla. Cuando hay un gran problema, una aflicción que atraviesas, Dios te habla. A todos Dios nos ha hablado. No hay ni una persona el día de hoy que Dios no te haya hablado a tu conciencia, ¿sí? Que lo busques, que Él es el único camino, que Él es el único propósito, que tu vida sin Él está vacía y que necesitas voltear tu vida a Él. Entonces, aquí dice que si tú oyes hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas veces leemos o escuchamos de que esa persona tiene el corazón duro. Es que esa persona está muy endurecida. Pero quiero explicarte qué significa no endurezcáis vuestros corazones, cómo lo hicieron aquellas personas en el desierto, en la tentación. La palabra endurecer el corazón significa estar obstinadamente terco, resistir aquello que Dios dice que es correcto. La palabra original en griego es escleros, y propiamente significa estar duro o totalmente seco, ¿sí? Como rígido, obstinado, inflexible, o aquello que es severo e inflexible. Describe a aquellos que se rehúsan a ceder, doblegarse, someterse a las persuasiones del Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, que cuando Dios te habla, no quiere ceder, no quiere una persona atender al llamado de Dios, no quiere obedecer al llamado de Dios, no quiere rendirse al llamado de Dios y pueden pasar años y la persona no se salva porque su corazón está endurecido. Así como Faraón endureció el corazón varias veces. Cuando se le decía, mira, Dios está aquí, Dios está trayendo estas plagas
Es Dios, es poderoso, ven y deja ir a tu pueblo. Y no lo voy a dejar ir. Y endureció su corazón, se puso terco, obstinado. Y después de muchas veces que él endureció el corazón, finalmente Dios fue el encargado de endurecer el corazón de Faraón para que ya no tuviera más oportunidad. Y no puedes decir qué injusto fue Dios que no lo quiso salvar, sino al contrario, Dios le dio muchas oportunidades para que él recapacitara y muchas veces rechazó a Dios, hasta que se agotó la paciencia de Dios, y cuando se agota la paciencia de Dios ya no hay más oportunidad. Entonces, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón, no te resistas, no seas terco, no te pongas duro, no te pongas obstinado, no seas ligero para dejar para después lo que Dios te está hablando. Es algo muy serio y tiene que ver con tu eternidad. Dice, como en la provocación en el desierto. ¿Sí? El pueblo de Israel provocó a Dios. Y fíjate qué fue lo que hizo, qué pecados cometerían como para provocar tanto a Dios y que les dijera, no vas a entrar en el reposo. El tema de hoy es porque seguramente se ha notado que algunos de los que están aquí realmente están vagando en su corazón y están con un corazón endurecido. Es por eso que hoy vamos a hablar qué es lo que significa estar vagando en tu corazón. En Hebreos 3:7 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso de tener un corazón vagabundo habla de que es una ofensa muy grande a Dios. Habla de que es algo que es un pecado. Habla y significa desviarte del camino, engañarte a ti mismo, extraviarse. Implica también desperdiciar tu tiempo en cosas vanas. Desperdiciar el tiempo valioso de Dios, como cuando vienes aquí a la reunión y estás pensando en otras cosas o estás durmiendo, ¿sí? O estás en otro canal. Tú estás vagando en tu corazón, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice siempre. Y la palabra siempre es que parece que algunos es algo crónico esto. Es algo que ya está continuo, que ya es algo que pueden pasar años, ¿sí? Y finalmente vas a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque siempre anduviste vagando en tu corazón. También implica una persona que no es seria para buscar responsablemente a Dios. Dios se merece que le busques responsablemente, que le busques con toda seriedad, que le busques con toda la actitud, ¿sí? Que le busques con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Él se lo merece porque es Dios, es tu creador. Pero ¿qué es lo que sucede? Algunos de ustedes no son serios para buscar responsablemente a Dios, porque no conoces ni has querido conocer tus caminos. Y vagar en tu corazón es malgastar tu vida en cosas donde tienes preciosas oportunidades para ser salvo y las cambias constantemente por pensar en otras cosas. Habla de cambiar de opinión y de sentir. Dios te habla, dice, sí, cierto, Dios me habló el día de hoy, tengo que buscar a Dios, pero al siguiente día, a los 3 días, cambias de opinión. Habla de una persona voluble, cambiante, inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Un domingo buscas a Dios y el otro estás igual de ligero. ¿Cuántas veces hemos visto personas que parece que se arrepintieron delante de Dios, están restituyendo, están haciendo cosas serias, hermosas delante de Dios? Pareciera que están a un paso de ser salvos, pero luego pasa algo en su trabajo, en su familia. ¿Y qué sucede? Ya no están en la misma actitud. Son inconstantes en todos sus caminos. Un domingo buscas a Dios y la otra vives como una persona ajena a Dios, otra semana. ¿Sí? Una persona que está vagando en su corazón es cuando Dios te habla, haces votos para cambiar y luego se te olvidó lo que hiciste. Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar, pero no fue profundo, no fue algo que reflexionaste, no fue algo que realmente entendiste la seriedad de esto, que es una cuestión eterna en tu vida.
Una persona que vaga en su corazón es una persona que se acomoda al ambiente en el que se encuentra. Está aquí muy bonito la predicación, alabas a Dios, entiendes el mensaje, hablas de Dios, pero donde está duro en el trabajo, donde hablan en contra de ti o donde se van a burlar de ti porque tienes una Biblia o porque hablas de Dios, ahí te acomodas para acostumbrarte al mundo impío. Te acomodas y te conformas al mundo, te adaptas al mundo. Tienes miedo de no ser aceptado, que te censuren, que te critiquen. Si tú eres así, tú estás en un grave peligro delante de Dios, un gran problema delante de Dios. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos, principalmente en el camino de Dios, pero también en toda tu vida que emprendas, todo lo que hagas va a ser inconstante y va a ser un fracaso. Ser fluctuante en tus compromisos con Dios, en tus actitudes, rompes tus compromisos con Dios, fluctúas. Aquí a veces te portas muy bien, pero cuando hay la oportunidad de hacer un negocio que te va a dejar buen dinero, pero sabes que vas a engañar, que vas a robar, y bueno, te acomodas para realmente estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? El punto principal es que no eres responsable para buscar seriamente a Dios. Eres una persona ligera. Entonces, aquí dice Hebreos 3:11, también una advertencia para la iglesia, principalmente habla a los hermanos, dice que tengamos cuidado, que no seamos como aquellos que sucedió esto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que fue aquello que el pueblo de Israel hizo, por lo cual Dios se molestó tanto con ellos y no los dejó entrar en el reposo. Y una advertencia tan grande para hoy nosotros, que si nosotros andamos vagando y aún como cristianos andas descuidado, ¿sí? Andas realmente ahí, a veces te congregas y a veces no, a veces buscas a Dios y a veces tienes temor, a veces tu fe está bien, a veces tu fe está por los suelos. No eres maduro, no quieres crecer espiritualmente. ¿Qué sucede? Hay una advertencia para todos nosotros. Hay una advertencia, ¿sí? Que no andemos con ellos porque el corazón se puede endurecer. Porque Dios nos está hablando hoy como iglesia y el corazón se puede endurecer. Que no andemos vagando, que estemos atentos porque las cosas están serias hoy. Porque la maldad está devorando iglesias hoy. Está arrastrando numerosas iglesias la maldad hacia todo lo que es la ligereza, aceptar las cosas del mundo, aceptar el pecado de afuera. Muchos están arrastrando hoy. Y si no queremos ser arrastrados, tenemos que poner atención, porque las cosas están serias allá afuera. Vamos a ver 1 Corintios 10. La carta de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una ciudad que se llama Corinto, una iglesia que estaba ahí en esa ciudad de Corinto. Esa ciudad era una ciudad grande, de comercio, cosmopolita, una ciudad muy importante. Pero la ciudad de Corinto era una ciudad tremendamente inmoral, llena de sexualidad, de inmoralidad sexual, de prostitución, a tal grado que aún la gran diosa Artemisa de los griegos estaba ahí en Corinto y tenían un templo donde prácticamente aproximadamente 1000 prostitutas hacían culto a la diosa de la fornicación. Era tan normal y tan común las inmoralidades sexuales, el paganismo, el homosexualismo, que estaban influyendo profundamente en todo alrededor. Y la iglesia estaba siendo afectada por tan grandes tentaciones que había fuera de toda la inmoralidad sexual y la idolatría. Pablo estaba profundamente preocupado por esto y les escribe estas palabras: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube
Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una advertencia nos está dando el Espíritu Santo. Un ejemplo nos está poniendo para advertirte a ti y a mí que estamos hoy en siglo XXI, que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Nos dicen, hay un peligro latente, hay un peligro muy grande de que tú seas arrastrado, ¿sí?, a adaptarte a las cosas de este mundo. Número 2, hay un peligro muy grande que tu corazón se esté endureciendo y aligerando. Hay un peligro muy grande que no estés entendiendo que Dios nos hace una advertencia de que Él sigue siendo el Dios que castiga el pecado. Que no se nos olvide, Él sigue siendo un Dios, ¿sí?, que realmente, así como es amor, también castigó a aquellas personas en el desierto. Las castigó. Y que es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Lo primero que nos dice es que así como ellos, nosotros hemos disfrutado de tener realmente las bendiciones de Cristo. Cristo estaba en aquel entonces, dice. Cristo estaba en el desierto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se manifestaba, ¿sí?, poniendo aquella columna de fuego para que se alumbraran en la noche, columna de nubes, se manifestaba haciendo llover ese maná del cielo. Y así Jesús se manifestaba, y así ahora nosotros tenemos aún mayor la presencia de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que ha resucitado, sabemos que está vivo, sabemos que Él murió por nosotros, estamos en nuevo pacto, hemos sido bautizados, hemos disfrutado de reuniones preciosas, hemos experimentado cómo Dios ha cambiado tu vida y nuestras vidas. Hemos experimentado cómo el poder de la predicación y del Evangelio transforma vidas. Entendamos, sí, Dios es el mismo. Y así como aquellos por el pecado, Dios los castigó, Dios va a hacer lo mismo si hoy nosotros nos desviamos. Dice, ni codiciemos cosas malas. El pueblo de Israel, cuando Dios los sustentaba con el maná y cuidaba de ellos y los alimentaba, preocupado Dios por qué iban a comer, porque sus vestidos, sus ropas no se dañaran, todas esas cosas, no hubo agradecimiento, no estuvieron conformes con lo que Dios les dio. ¿Qué sucedió? Empezaron a desear la comida de los egipcios, empezaron a codiciar las cosas que tiene el impío. Hoy, ¿cómo quisiéramos comer aquellos banquetes que tenían los egipcios, aquellas frutas, aquellas cosas ricas que tenían, anhelando y deseando las cosas del mundo? Si hoy tú estás buscando a Dios, yo te pregunto, ¿tú deseas y anhelas tener las cosas que tiene un impío? ¿Tienes envidia de cómo les va bien a ellos y no sufren tanto? Y tú tienes que enfermar, tienes que sufrir. ¿Codicias lo que hace el pecador, que se deleita en el pecado y disfruta sus pecados y anda ya? Y tú vienes reprimido y dices, ¿cómo quisiera yo ser como él?
¿Cómo quisiera andar en el pecado sin conocer a Dios? Dice, no codiciemos cosas malas. ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo excesivo de tener algo fuera del gusto normal de poder comprar las cosas. Entonces, cuando tú tienes ese deseo excesivo, empiezas a envidiar, a codiciar aquello que tú no tienes. Y si hubiera aceptado aquel trabajo donde había corrupción, donde había, sí, estaba bien, me decían que mintiera, pero hubiera estado mejor. Hubiera estado hoy con más dinero, hubiera ya comprado otra casa. Empiezas a codiciar. Mucho cuidado, querido amigo, porque si en tu corazón hay codicia, en tu corazón hay pecado. Yo quisiera describirte cada uno de los pecados que vienen aquí para que entiendas que si hoy tú quieres arrepentirte, necesitas profundizar y necesitas ver realmente las cosas como Dios la ve. Dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y se tardó Moisés en bajar de aquella montaña que estaba en la presencia de Dios y dijeron, pues vamos a fabricarnos un becerro de oro. La gente siempre queriendo buscar un ídolo como resultado de no confiar en el Dios verdadero. Hoy la gente tiene ídolos. ¿Conoces algún amigo, familiar que tiene ídolos, verdad? Tiene imágenes, tiene muñecos. Pero yo quiero decir algo, una verdad muy importante. Todos nosotros fuimos creados para poder adorar algo, para poder rendir culto a algo. Así nos creó Dios, para rendirle culto a Él. Pero si tú no estás lleno de Dios, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, naturalmente algo va a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Vas a querer emplear tu tiempo, tus fuerzas, tu mente, no en Dios, ¿sí? Tal vez en un entretenimiento, ¿sí? Vas a querer ocupar todo en un deporte, en videos, en tu celular, en perder el tiempo en algo, porque todos necesitamos llenar lo que no tiene lleno Dios en tu vida. Y si no estás amando a Dios con toda tu alma, mente y fuerzas, tú tienes un ídolo en tu corazón. Porque no puede quedarte vacío tu corazón, no se puede quedar vacío. Tú tienes algo más importante que Dios en tu corazón. ¿Sí? Algo está ocupando ese amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso algo lo está ocupando. Y ese es el pecado de idolatría. Somos creados para entregarnos a algo. Entonces, nos estamos dando cuenta que si usted no ha reflexionado en estos pecados, es tiempo de ver, ¿sí? De que hay que arrepentirse y buscar a Dios seriamente. También dice aquí la palabra, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Después de que el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres de otro pueblo, las mujeres moabitas, se dejaron llevar y pues empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Y una vez estando con ellas los arrastraron para la idolatría, para adorar sus ídolos. Dios trajo un juicio tremendo por tremenda idolatría y murieron en un día 23,000. En total murieron 24,000. Entonces vemos cómo Dios se disgustó por tan tremenda idolatría y por la fornicación. Era tan grande el cinismo, fíjate, cuando había caído este juicio de Dios, la gente estaba llorando, la gente estaba clamando porque la gente estaba muriendo, algunos estaban arrepentidos de lo que habían hecho, estaba pasando, y llega una pareja, un israelita, delante de los ojos de todos, con una moabita, ¿sí? Bien cínico, pasando delante de todos,
yéndose a su tienda para fornicar, tener relaciones sexuales delante de los ojos del pueblo. Era tal grado el endurecimiento de corazón que hubo, ¿sí?, que ya no había ningún respeto por las cosas que Dios estaba hablando ahí. Había un castigo tremendo, la gente llorando y unos fornicando realmente de una forma cínica, hasta que no se levantó un hombre de Dios, ¿sí?, y les ejecutó la pena de muerte en su propia tienda. Realmente estamos hablando de que es una advertencia. El mundo está lleno de inmoralidad sexual, ¿sí? El adoctrinamiento que se está dando en las universidades, en las escuelas, acerca de que tenemos que aceptar y tolerar al transexual. Que si es un transexual, pues tú tienes que aceptarlo como es, decirle que es mujer cuando es hombre, y que tienes que aceptar el pecado, tolerar, y también tienes que creer lo que él cree, porque si tú crees algo diferente, entonces pues eres un homofóbico, intolerante. Es tanta la presión que hay allá afuera que, como te digo, muchos están siendo arrastrados. La iglesia está empezando a acostumbrarse a la inmoralidad que hay allá afuera. Algunos no son serios con este pecado. Algunos no son serios con este pecado. Yo quisiera decirte qué implica el pecado de la fornicación. Lo que dice la Biblia, que es una relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier pareja que viva en unión libre está en el pecado de la fornicación, o que tenga una aventura, un evento sexual fuera del matrimonio, realmente está atentando contra Dios, está fornicando, porque Dios creó la sexualidad para disfrutarla dentro del matrimonio y para que seas feliz dentro del matrimonio, que es algo muy hermoso dentro del matrimonio. Toda actividad sexual fuera del matrimonio, entonces, es fornicación. ¿Qué es cualquier actividad sexual? Cualquier actividad, ¿sí?, en el cual la persona haya realizado tocamientos a la otra persona, besos apasionados, que satisfaga tus deseos sexuales. ¿Sí? Realmente esta es fornicación, todas estas cosas. ¿Y qué decir de la pornografía, que es algo tan común? Cientos de miles de páginas en el celular, en el internet, hay pornografía. Y tú como adolescente, joven o adulto, estás expuesto a la pornografía. Si tú vienes a buscar a Dios, tú practicaste la pornografía. Si tú eres un varón, muy seguramente practicaste la pornografía. A lo mejor una vez o varias veces. Pero esto te lleva a la autosatisfacción de tu propio cuerpo, pensando o por medio de la lujuria, de la codicia con los ojos, de estar deseando a alguna persona que no es tu esposa. Te trajo una esclavitud tremenda a tu vida, en la cual ya tus hormonas en tu cerebro están funcionando de una forma alterada y creando una imagen completamente equivocada de lo que es una verdadera relación sexual dentro del matrimonio. De tal manera que es un pecado grave, es fornicación. ¿Sí? El homosexualismo también es fornicación. En tu vida anterior, en tu vida antes de conocer a Dios o antes de venir a escuchar el Evangelio, pues tú, si tuviste algún encuentro con una persona del mismo sexo, es homosexualismo. En la Biblia lo llama como sodomía. Es el pecado que es bíblico, que es contra Dios. Es una práctica sexual con una persona del mismo sexo. Algunas personas caen tan pecado que ya no tienen ningún freno, ¿sí?, que hasta pueden hacer con animales. También lo habla la Biblia y es claro con eso que es abominación a Dios. La fornicación implica también el incesto, por ejemplo, que es una actividad sexual con personas de la misma familia. Y hay gente que lo ha hecho, entonces es incesto. Todo esto es abominación a Jehová.
a Dios. Dios lo condena y Dios te habla hoy para que veas que esto no es lo que Dios quiso para tu vida. Dios te habla hoy para que tú veas que hoy no endurezcas tu corazón. Dios quiere tocar profundamente aquellas entrañas que tú hiciste, que tú practicaste, que tú no has visto con seriedad. Ver la desnudez de tu pariente es incesto. ¿Sí? La autosatisfacción, que incluye codicia sexual, el adulterio con los ojos, con tu mente. La Biblia te dice que el cuerpo no es para la fornicación, ¿sí? Que el cuerpo fue creado para el Señor y el Señor para el cuerpo. No fue creado para la pornografía, no fue creado para las relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? La Biblia nos dice claramente que debes de huir de la fornicación, ¿sí? Para todos los matrimonios el día de hoy tenemos que estar conscientes de que es un ataque constante afuera en el mundo y que tenemos que huir de la fornicación, ¿sí? Porque el matrimonio es santo, es sagrado, entonces tenemos que cuidarlo. Tienes que huir de la fornicación. Y es un pecado grave. En el Antiguo Testamento nos habla de Esaú, ¿sí? Que cometió un pecado que la Biblia le llama profanidad, o sea, que pasó el límite donde ya no pueden ser perdonados. Y lo que él hizo fue que él tenía la relación con Dios, la salvación, la primogenitura, y lo menospreció al grado de que lo cambió por un plato de comida. Y la Biblia nos dice que así como él hizo eso, también la fornicación puede ser que te lleve a un punto tal que ya no tengas regreso. Por eso es muy importante que entiendas que hoy que puedes arrepentirte, ¿sí? Puedas hacerlo, porque Esaú procuró arrepentirse y lloró y no pudo realmente recobrar su primogenitura. Dice que nos advierte que no vayamos a ser como él. También dice aquí que no tentemos al Señor, como aquellos tentaron, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo tentaron a Dios? Bueno, el pueblo de Dios empezó a acusar a Dios, a murmurar, diciendo que los había sacado de Egipto para matarlos. Estaban diciendo, Dios, tú nos sacaste con el propósito de asesinarnos, como diciendo, eres un Dios malo. Tú quisiste matarnos, ya lo sabías que nos ibas a matar acá en el desierto y por eso nos sacaste de Egipto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron estas personas? Tentaron a Dios. Hablaron atribuyéndole un mal a Dios, un mal propósito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser esto que una persona tiente a Dios? Bueno, si tú haces algo voluntariamente, un pecado que sabes que es mal, que está mal, que sabes que es contra tu conciencia, y tú le pides a Dios que te bendiga en ese pecado. Entonces, esto es muy grave, es un punto en el cual una persona llega a orar así y aún quieres que te perdone sabiendo que está mal. Por ejemplo, Señor, tú sabes cómo me enamoré de aquella mujer que no es mi esposa. Yo te pido que pueda estar con ella. ¿Qué estoy haciendo? O sea, tentando a Dios. O sea, la persona está pensando cosas, orando cosas, que ya está llegando al límite, ¿sí? De decirle a Dios, pedirle algo a Dios que está completamente fuera de su santidad, de su bondad, de lo que está en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Dios, yo te pido que me des este trabajo. Sí, yo sé que voy a estar robando, que voy a estar alterando el inventario, por ejemplo, o que voy a estar obedeciendo lo que me dicen y está mal, pero me pagan muy bien. Señor, yo pido que me des eso. Entonces, estás tentando a Dios. Ayúdame, Dios, a que mi esposa no se dé cuenta de estos chats que platiqué con aquella mujer y aquí están grabados en el WhatsApp. No vaya a ser que me agarre el teléfono y se dé cuenta que ando mal. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tentando a Dios, ¿sí? Estás pidiendo cosas que estás tentando a Dios.
También nos dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También nos habla de la murmuración. Y mucho se ha hablado de la murmuración, pero nos vuelve a advertir que tengamos mucho cuidado y que tú busques a Dios entendiendo que cualquier comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que no se entere, pero ese comentario daña su reputación. Sabes que no está bien ese comentario. Es cualquier plática que está en perjuicio de un ausente, de que no está presente ahí. Es tan grave también la murmuración que la Biblia dice en Santiago que si no refrenas tu lengua, todo esto es vano. O sea, todo lo que vienes aquí a congregarte o a orar a Dios, a leer tu Biblia, toda la religión es vana, no sirve para nada, porque estás hablando, tu lengua está hablando cosas de una persona que no está presente, ¿sí? Y estás acusando de algo que no está seguro, estás diciendo de un pecado que no está presente la persona. Santiago dice que la murmuración es un mundo de maldad, que es inspirada por el infierno, la lengua, o sea, es inspirado por el diablo. En Proverbios dice que el hablar de una persona ausente es como un bocado suave, pero penetra hasta las entrañas. Es un bocado, o sea, que sí nos gusta mucho oírlo, pero destruye tanto, o sea, sí destruye mucho la murmuración. Pablo le dice a Timoteo que las mujeres son muy dadas a la murmuración, porque Dios creó a las mujeres con más, con el hablar más y que muchas veces no piensan lo que hablan y sí pueden realmente frenar su lengua. Pero también el hombre puede murmurar, no solo a las mujeres, pero Timoteo nos dice que las mujeres no sean calumniadoras, ya que son dadas a la murmuración, al chisme, el andar de casa en casa. ¿Sí? Que las ancianas tampoco sean calumniadoras, que sean de buen porte, que sean etcétera. O sea, habla mucho de que la mujer no ande hablando. Pero el hombre también puede ser murmurador. Así es que es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Por qué hablamos esto? Porque como podemos ser arrastrados, tú que vienes a buscar a Dios o usted que quiere ser salvo, no ha visto que para arrepentirse, sí, hay que entender que el pecado es sumamente grave delante de Dios. Que el pecado atenta a Dios. Es contra Él, es rebelarse contra Él. Que el pecado, sí, hace que Dios también pueda de alguna manera perder la paciencia, porque la paciencia tiene un límite y ese límite está definido en el amor que Dios tiene contigo y que no quiere que perezcas, sino que todos procedan al arrepentimiento y que te salves. Voy a terminar con este versículo de Hebreos 2:1. Por tanto, o sea, después de lo que estamos oyendo hoy, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el pasado, allá en Génesis, ¿sí? Los ángeles fueron enviados como mensajeros para decretar un juicio y no hubo quien dijera que no. Una desobediencia que hubo y hubo una justa retribución. Hubo un diluvio. Ahora tenemos a Cristo. Ahora tenemos la salvación, tenemos a Jesús resucitado, tenemos un nuevo pacto.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se puede descuidar como un barco, lancha o bote que pierde el ancla y cuando despierta los que están adentro ya están perdidos en medio del océano. Ya no saben por dónde regresar. Ya no saben, ya están perdidos. Está la posibilidad de que estemos descuidándonos o de que ya nos hayamos descuidado. También es una advertencia para que entiendas que el que Dios te está hablando hoy que Dios te está hablando hoy, que es Jesús el que te está hablando hoy. Y que si usted quiere ser salvo, tiene que entender que es algo muy serio, que ya no ande vagando en su corazón, que ya no ande sin rumbo fijo en su corazón, perdiendo el tiempo, que ya no seas irresponsable con las cosas de Dios, que no endurezcas tu corazón con obstinación, resistiendo a los llamados del Espíritu Santo, que no seas obstinado, que ya no te rehúses a ceder ante Dios, que te rindas a Él, que hoy te está persuadiendo el Espíritu Santo, te está persuadiendo para que te rindas, para que te arrepientas, para que creas en tu Salvador y puedas ser salvo, para que confieses tus pecados, que ya no andes vagando en tu corazón, que hoy por única vez digas, estoy conociendo los caminos del Dios. Que entiendas que nos vamos a enfrentar a Él después de la muerte y vamos a tener que darle cuentas, que esta vida es corta, no importa si eres joven, no importa qué edad tengas, puedes morir mañana. Que ya no seas tan irresponsable, tan perezoso con las cosas de Dios. Que hoy por hoy puedas decir, Señor, hoy tú me estás hablando, ya no quiero ser igual, ya no puedo ser de doble ánimo, ya no puedo ser fluctuante, ya no quiero ser un vago de corazón, Señor. Quiero realmente rendirme a ti y que tú me ayudes a caminar contigo. Que entendamos, hermanos, que hay un peligro latente afuera de que que nosotros nos adaptemos al mundo. Y que no ignoremos que Dios ejecutó sentencia y castigo en el pasado y que Dios es el mismo hoy y que nos puede desechar. Entonces, tengamos temor, huyamos de la fornicación, huyamos de aquellas cosas que te pueden tentar, huyamos de aquellos videos, aquellas cosas que tú ves en el celular que pueden ser tentación. Huyamos de aquella persona que te está trayendo que sabes que está mal. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Que seamos serios con tu palabra, Señor. Que cada una de las personas que quiera arrepentirse lo haga con responsabilidad, lo haga con temor, con vergüenza, creyendo en ti, Señor. Pero que cada hermano y hermana, Señor, podamos estar atentos, Señor, a lo que es tu voz. Que estemos atentos a cuando nos habla, Señor. Y que volvamos, Señor, a esa santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.